Así es, lunes de migración también. Se encuentra con nosotros Heriberto Rivera, con quien vamos a hablar qué puedo hacer si me niegan la residencia. Eso es lo que nosotros queremos aclarar y por supuesto, tal como lo mencionamos al inicio del programa, si usted tiene alguna duda o quiere preguntar por algún familiar, también lo puede hacer a nuestro WhatsApp 7275-3512. Buenos días, Heriberto, ¿cómo está? Buenos días, Pam. Encantado. Mira, estoy bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, Heriberto. Aquí estamos ya listos para saber qué se puede hacer si niegan la residencia. ¿Hay esperanzas? No, claro que las hay. He seleccionado este segmento porque hoy, después de haber estado detenido el proceso de residencia por tantos meses por el COVID, desde marzo del 2020, han comenzado a llegar bastantes citas. Y es importante que las personas sepan qué hacer si le niegan o le detienen su proceso. Negar, estoy hablando de que detengan el proceso. Usualmente lo detienen y dicen, vamos a someter tu proceso migratorio bajo un proceso administrativo, que lo detienen por un tiempo, pero sí algunos de estos casos que van a detener pueden ser permanentes también. O sea, puede ser que le digan, no tienes derecho a tu residencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si me sucede tal cosa? ¿A qué tipo de personas le puede suceder? Entonces queremos hablar de ello para que usted esté pendiente, estén pendientes si va a ir a cita. Si ya fue a cita o si tiene cita próximamente o algún familiar, es bueno que estén informados. ¿Por qué razones niegan la residencia, Heriberto, o por qué pueden detener este proceso? Hay varias razones y varias que son más comunes que otras. Una de las razones más comunes es cuando un cónsul desconfía de la relación legítima de dos personas. Digamos, un cónyuge, o estadounidense o residente, peticiona a su esposa o a su esposo. Llega el día de la entrevista y al entrevistarse el cónsul determina que no ha demostrado que es una relación legítima. Ya vamos a hablar cómo demostrarlo. Pero llega el cónsul, desconfía de la relación, entonces en ese momento le puede decir, vamos a detener el proceso migratorio por ahora, te vamos a notificar qué vamos a hacer en el futuro. Chequean el caso nuevamente y ellos pueden tomar ciertas medidas para, no te lo niegan en el momento, solamente lo está deteniendo. Está poniendo bajo ese proceso administrativo y lo detiene. Otra razón es que la persona tenga lo que llaman inelegibilidades migratorias. Estuvo indocumentado en Estados Unidos, lo deportaron, cometió algún delito y así por el estilo. Lo pueden detener ese proceso para determinar, si el cónsul determina en ese momento que necesita un perdón migratorio, entonces le puede decir, tienes que someter un perdón migratorio. En otros casos le van a decir, vamos a chequear, vamos a verificar, vamos a investigar y te vamos a notificar posteriormente. Hay personas que le detienen el proceso porque no llevaban la documentación correcta. Le faltó algún documento, no califica el fiador para la carta de sostenimiento y esa detención es corta porque la persona después que envía los documentos le pueden seguir el proceso. Entonces, hay algunas razones que el proceso puede ser detenido por meses o años. Hay otras razones que las pueden resolver bastante rápido. ¿Cómo se preparan para esa entrevista de residencia, Heriberto? Esa pregunta es muy importante. Mira, si tú vas a una entrevista de un trabajo, te preparas con tu currículum, cierta documentación que puedes llevar, ciertos documentos de tu educación y así por el estilo, para demostrarle a ese futuro jefe, al que te va a dar el trabajo, que tú calificas para ese trabajo. Bueno, es lo mismo en la embajada americana. No estamos mencionando que la persona se prepare para cometer fraude, ¿bien? Sino que se prepare para demostrarle al cónsul, digamos, esa pareja, ese matrimonio, demostrarle al cónsul que existe una relación legítima. Mira, el hecho de tener una partida de matrimonio, un certificado de matrimonio, no garantiza que hay un matrimonio legítimo. Cuando yo estaba en la oficina de migración aquí en la embajada, que llegaban muchos ciudadanos, llegaban yo quiero venir a peticionar a mi esposa, yo vivo aquí en El Salvador, estamos casados, aquí está el certificado de matrimonio. No me dice nada. Dice que tú casaste con ella, pero no me dice que tienes un matrimonio legítimo. ¿Qué me muestra un matrimonio legítimo? Bueno, fotos. La foto te muestra la historia de esa relación, desde que se conocieron en adelante. A mí hay unos clientes que me dicen, no me gusta tomarme fotos, pero digo, va a tener problemas. Tienen que tomarse fotos. Entonces, yo cuando entrevisto a una persona en la oficina le digo, 300 fotos no son suficientes. No te estoy diciendo que tengas 300 fotos, te estoy diciendo, mientras más fotos tengas, mejor. Es como la prueba de que realmente me he casado, como... Es una de ellas, una de esas evidencias. Desde que se conocieron, se comprometieron, se hicieron novios, salieron con la familia, ella lo llevó a conocer la familia, se casaron, la recepción, se fueron de luna de miel. Si él vive en Estados Unidos, cada vez que la viene a visitar o ella,
cada vez que lo viene a visitar se toman fotos. Ahí tú demuestras que tiene una relación. ¿Qué más? Recibos de remesas, registros de comunicación entre las dos personas, si abren cuentas juntos, si la tienen el seguro de él o ella lo tiene en el seguro. Eso es evidencia para demostrarle al cónsul que hay una relación legítima. Hay parejas que hay diferencia de edad, muchas. Sí. No quiere decir que porque hay diferencia de edad, quiere decir que la persona se está aprovechando de él o así por el estilo. Yo tengo clientes que han tenido diferencia de 40, 45 años, 30, y le sale la residencia sin problema. Entonces, hay que tener evidencia a la hora de la entrevista. Si tienes tu anillo de matrimonio, llega con tu anillo de matrimonio. El cónsul te va a hacer preguntas y nosotros tratamos de preparar al cliente. Dicen, te van a hacer tales preguntas, tienes que saber qué contestar. Si él se casó con una persona que ha tenido hijos, conoce los hijos, has conocido a los padres de esta persona, sabes de qué trabaja en Estados Unidos y así por el estilo. Llegar preparado. Pero si tú llegas a la embajada con 6, 7 fotos, no te has puesto tu anillo, te preguntan el día que te casaste y no sabes la fecha. Tuve una pareja que llegó a mi oficina así. Yo no eran mis clientes, pero el esposo le preguntó, después que fueron a entrevista, el cónsul pidió una entrevista dual, porque eso sucede. Cuando ya el cónsul te niega ese proceso, puede decir, quiero entrevistarlos a los dos juntos. O los dos el mismo día, pero no van a estar juntos. Uno va a estar en un lado y otro en otro. Le van a hacer las mismas preguntas, tienen que esas respuestas ser similares, ser correctas. Pero le preguntó al marido qué día se habían casado y le preguntó a ella, eran fechas diferentes. Entonces, ¿qué va a pensar el cónsul? Aquí, Sí, esto es un montaje. El cónsul, aunque sea un matrimonio legítimo, muchos no se recuerdan las fechas, porque yo conozco personas que ni saben el día que se casaron. Pero es importante convencer al cónsul que es una relación legítima. Si no, ya después de la entrevista dual no la pasas, te va a detener el proceso, lo va a negar y lo va a enviar de regreso a migración. Eso es una de las razones. Bien. Eso que usted está planteando debe de ser ambos acá en El Salvador. Sí. ¿Y qué pasa cuando mi cónyuge está afuera? Es que si el cónsul determina en el momento, digamos, tú vas a la entrevista, la mayoría del cónsul no tiene que, el cónyuge no tiene que estar presente. Okay. Bien. A menos que el cónsul te le mande una carta y te digan, necesitamos que él esté presente para la entrevista. Muchos lo recomiendan que esté presente. Ahora, si el cónyuge está en Estados Unidos, fue a la entrevista y no pasa la entrevista, del cónsul desconfía, le va a decir, vamos a hacerte una entrevista dual. Él tiene que venir, llama para una cita para que lleguen los dos a esa entrevista. Entonces, esa entrevista dual es bien difícil para la mujer, especialmente. ¿Y cómo hacen estas personas que ambos se encuentran ya fuera del país? Porque muchas veces se escucha que te dicen, es que estando en Estados Unidos es más fácil que te brinden la residencia. No necesariamente, es que todo depende también. Si tú llegas a Estados Unidos, entraste legalmente y te casas en Estados Unidos, puedes hacer un proceso de ajuste de estatus. Pero vas a tener una entrevista también con un oficial de migración. Y los oficiales de migración saben que el matrimonio es donde más fraude hay. Van a entrevistarte los oficiales de migración. No es que sea fácil. El oficial de migración ya va a hacer el papel del oficial consular aquí en El Salvador y te va a entrevistar. Y en el momento, yo tengo muchos clientes que le hago ajuste de estatus. Le digo, tienes que llevar tanta evidencia. Y mira, los oficiales de migración, los cónsules, yo que he estado de los dos lados, en la oficina de migración y estoy graduado del curso consular. En el curso consular nos te enseñan a desconfiar de las personas. Sí. Esa percepción, no es que son psicólogos. Mucha gente cree que los cónsules son psicólogos, no es cierto. El cónsul nos enseña en el curso consular a hacer una entrevista, a percibir de la persona. Yo tengo una experiencia, y la voy a contar rápido. Fui a un entrenamiento a Puerto Rico, me castigaron, me mandaron a Puerto Rico a un entrenamiento, y la oficial de migración que me estaba entrenando, esa mañana tenía entrevistas para parejas que querían sacar la residencia. Y había como 10 o 12 parejas esperando. Y estábamos en la oficina y allá estaba el vidrio que tú podías ver hacia afuera, pero nadie hacia adentro. Y me dice, allá, mirando a todas las parejas, me dice, aquel y aquel es fraude. Así me dijo. Solamente mirando las expresiones corporales de las personas. Sí. Y yo le pregunté, ¿por qué? Mira aquella pareja, parecen tortolitos. Y aquellos están muy distantes. Mira el resto de parejas, están platicando, naturalidad, y ahí se nota que la pareja, o sea, no te van a ocultar nada, pero estos dos sí. Y efectivamente. Entonces, wow. Entonces te enseñan a hacerlo, a detectarlo. Pero esa es una de las razones que pueden detener un proceso que el cónsul desconfíe de la pareja. Hay otras.
está que tú, como mencioné, que haya sido ilegal, que tengas una inelegibilidad migratoria, un delito que hayas cometido, haya sido deportado, el cónsul puede detener ese proceso para determinar si tú vas a necesitar un perdón migratorio o no. Y ahora que hay estas razones, Heriberto, ¿qué se puede hacer cuando ya me niegan mi residencia o me detienen el proceso? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Pues mira, hay inelegibilidades permanentes, que el cónsul en el momento te puede decir, no puedes obtener la residencia por 10 años. Yo considero eso no es permanente, es semipermanente, porque son 10 años que no vas a poder viajar, porque no tienes derecho a un perdón migratorio posiblemente. Tal vez entraste 2 veces indocumentado a Estados Unidos y eso te va a dar una inelegibilidad que son 10 años de castigo desde que saliste de Estados Unidos, desde el día que regresaste a tu país. Tal vez tengas una inelegibilidad que no puedes obtener un perdón migratorio. Te peticionó un hijo, tienes una inelegibilidad migratoria de ilegalidad, un hijo no te puede transmitir un perdón. Son 10 años de castigo sin poder viajar. Entonces, pero hay otras inelegibilidades que son permanentes. Una persona cometió un delito grave de asociaciones ilícitas y te pueden decir, te asignan tal inelegibilidad, una de las más tristes que hay, que es una que se llama 212A3, esa es permanente, no tienes derecho a una residencia. Nunca. Nunca. Nunca, así es. Entonces hay inelegibilidades que son permanentes, que no hay manera de obtener un perdón migratorio. Y ahí el proceso se detiene. Ahora, si estamos hablando de excepciones. Sí sucede, pero no, en la mayoría de los casos la persona puede obtener su residencia aunque lo hayan puesto bajo un proceso administrativo. Lo que yo veo es que muchos se duermen en los laureles. Muchos se van a su casa y se quedan esperando, creen que no pueden hacer nada y ya se quedan esperando que les notifiquen de la embajada americana. Mira, la embajada americana está bien saturada en este momento. Entonces yo les recomiendo a los clientes, pasan 30, 60 días, comienza a comunicarte con la sección consular. Me tienen bajo un proceso administrativo, quiero saber qué está pasando, comunicarte y tener esa evidencia que en el futuro la embajada diga, pasó un año y tú no te has comunicado con nosotros o no has dicho nada, entonces o te enviamos correspondencia y tú no contestaste. Es importante que tú tengas evidencia que te has comunicado con ellos para poder conseguir ese beneficio migratorio. ¿Y se puede por error que me nieguen la residencia? Por supuesto que sí. Aquí yo traje hace un tiempo atrás una pareja, unos padres, que el cónsul le negó la residencia porque, según él, los acusó de traficantes de personas, que ellos habían ayudado a su hijo a irse ilegal para Estados Unidos. Cierto, tenían la inelegibilidad migratoria porque ellos ayudaron a su hijo, pero ellos podían obtener un perdón, el cónsul decía que no. Entonces ya escribimos a la sección consular, demostramos bajo la ley migratoria que un padre tiene derecho a obtener un perdón si tiene esa inelegibilidad de traficante de personas y le procesaron el perdón y los 2 padres se fueron para Estados Unidos. Otro caso, que también lo traje aquí al canal, una joven que le negaron la residencia, calificaba bajo la ley el acta de protección al estatus del menor, que ya había cumplido 21 años, pero calificaba bajo la ley, le dijeron que no calificaba y empezamos a corresponder con la embajada, tardó un tiempo, pero la joven, por cierto, está en Estados Unidos, se comunica conmigo, me recomienda con muchos clientes, está allá atrás. Por cierto, le dije, cuando venga a El Salvador quiero llevarte al canal, está trabajando como maestra, una joven muy capaz. Súper. Y pudo obtener su residencia. Entonces, esos errores existen. Los cónsules son seres humanos, claro. Cometemos errores. Yo que tuve el curso consular, que trabajé en la embajada americana, tú no conoces la ley completa, es difícil y de vez en cuando se puede cometer un error, son excepciones, pero sí sucede lo que es, si uno conoce la ley y le escribe a la embajada americana se puede resolver, no todos los casos están perdidos. Pero ahí está la importancia entonces, Heriberto, de que nos asesoremos súper bien, porque probablemente puede que alguien le niegue la residencia y desconozca que se pueda arreglar ese problema. Por supuesto, y muchos lo aceptan. O van a lugares que le dicen, no, ya no tienes derecho a tu residencia y se acabó. No es cierto, se puede lograr. Yo cada rato veo en mi oficina personas que llegan, que le dijeron, no, ya se acabó todo, ya no se puede hacer, ya tu hijo cumplió 21 años y quedó fuera, ya te negaron el perdón, ya no puedes someter. Y no es cierto, hay casos que se pueden resolver. Si califica bajo la ley te protege, se puede resolver. Lo que tenemos que comenzar a corresponder, hacérselo saber a la embajada, aquí se ha cometido un error. Yo he tenido clientes que la embajada ha cometido el error de pedirle un perdón migratorio y no califican para un perdón. Especialmente si un hermano peticiona a un hermano y tú no tienes un padre que sea residente o ciudadano, no calificas para un perdón migratorio por ilegalidad. Tienes que esperar 10 años en el país. He tenido varios clientes que han llegado. Tuve un cliente que fue a otra oficina, le hicieron el perdón migratorio sin necesidad porque no calificaba. Entonces yo le digo, no califica para un perdón. Mire, mi trabajo es
hacer estos procesos y de ahí gano. Pero ¿cómo le voy a hacer un perdón migratorio si yo sé que no califica? Entonces hay personas que le han pedido un proceso migratorio incorrecto también. Y yo le hago saber a la embajada, esta persona no califica para perdón. ¿Por qué le están pidiendo un perdón migratorio? Le van a hacer gastar dinero si en sí no califica, porque en esa categoría de residencia no califica de hermano a hermano si no tiene alguien que le transmita. Pero sí puede haber otra solución. Hay algunos que no, hay algunos que tienen que esperar 10 años aquí. Yo tengo varios casos que en este momento estamos haciendo correspondencia a la embajada, ya pasaron sus 10 años de castigo para poder someter el proceso. Pero recientemente vi un caso, una señora que se vino para El Salvador, le dijeron que se viniera, que aquí iba a poder procesar su perdón migratorio. Para mí fue una estafa, pero es madre de un ciudadano, procesaron su petición y aquí le dicen, el cónsul, no califica para un perdón. Un hijo no te transmite perdón por ilegalidad. No califica, tiene que estar 10 años en el país. Recuerde que pueden hacernos también sus consultas a través de nuestro WhatsApp, ya va a aparecer en pantalla 7275-3512, para que puedan preguntarle a Heriberto si alguien está pasando por una situación similar o de repente también quiere conocer más respecto a este tema. Ya escuchamos que a veces se nos dan ciertas respuestas, ¿verdad? Y que sí puede haber solución, o también muchas veces podemos caer en estafa que únicamente quieren de nuestro dinero, ¿verdad? Heriberto, ¿cuáles son los contactos? Pues mire, invito a las personas que estén interesadas en contactarnos al número 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330, el correo de ayuda migratoria @gmail.com, y estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25 en pantalla. Están apareciendo los números. Cópielos, llámenos, puede coordinar una cita, con todo gusto le podemos ayudar en cualquier proceso migratorio. ¿Bien? Nos vamos a ir a pausa, Heriberto, ¿le parece? Y después venimos respondiendo las preguntas. Excelente. Ya venimos.